Eh, acá, listo, ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Primero, agradecer a la Universidad Nacional de Luján por esta invitación, en particular a Silvia Martinelli, que fue quien me contactó. Yo venía siguiendo también el ciclo que están haciendo ustedes de encuentros, que está muy bueno. Y genial poder compartir con todos y todas nuestro recorrido, sobre todo en el tema que nos convoca, ¿sí? La verdad que un gusto estar acá con varios y varias conocidas, que los estoy viendo a medida que entran, así que bueno, muchas gracias, ¿sí? Por estar en este momento. Mi idea, y ahora después voy a compartir, en breve compartir pantalla, es trabajar con ustedes, sobre todo contarles un poco de lo que hacemos y después dejar un espacio de preguntas, referido a la forma de presentar asignaturas con opción pedagógica a distancia. Si bien voy a hacer una referencia muy corta de cómo se llega a esto y obviamente que la mayor experiencia que tenemos nosotros está focalizada en el posgrado, la realidad es que esto aplica lo que voy a contar para el grado, así que bueno, vamos a trabajar en ese momento sobre el final con un esquema que nosotros tenemos armado que es genérico, que sirve para utilizar en cualquiera de las instancias, ¿sí? Pero es necesario por ahí, y ahora lo vamos a ir viendo en la charla, hacer como distinciones y aclarar algunas cosas que fueron ocurriendo empezó la pandemia, marzo 2020, y hasta hace un mes se siguen modificando. Entonces, por ahí esa información, si uno no está como detrás de ella, fluye y nos vamos como perdiendo. Así que bueno, déjenme que voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Ahí estamos. Y vamos a trabajar y nos vamos a ayudar para poder seguir con esta presentación, ¿sí? Que vamos a correr las cosas, ahí está. Bien, bueno, la idea es, vamos a trabajar una presentación que la fuimos armando con el equipo, ¿sí? Como bien dijo Silvia, yo actualmente soy el director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata, y con el equipo vamos trabajando por ahí los temas que van pasando por la coyuntura, y este año hemos venido trabajando bastante en las diversas consultas que nos fueron llegando desde el pregrado, el grado y el posgrado, referido a cómo uno puede pensar una asignatura con opción pedagógica a distancia. Para eso es necesario encuadrar un poco el contexto para no perdernos, ver cómo llegamos a este momento y por qué está así, ¿no? Y, digamos, y un poco de analizar sobre el final hacia qué lugar vamos a ir. Pero básicamente ver el contexto de acreditación de carreras en Argentina, muy brevemente, los componentes de una carrera a distancia, los requerimientos que hay de carrera en las carreras de posgrado, los anexos específicos que existen de distancia y la idea de programa analítico, que es lo último que se está trabajando en las diversas presentaciones y algunas sugerencias de algunas cosas que por ahí no están normadas hoy por hoy, pero que siguen la misma línea, ¿sí? En cuanto al contexto en sí de acreditación de carreras en Argentina, bueno, ustedes lo conocen y es general para el grado y el posgrado, ¿no? Si pertenecen o no pertenecen al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, o es un posgrado, digamos, esto, saben que va a acreditación en CONEAU, que es el órgano que tiene en este momento más regulado y sobre todo apunta a la calidad en educación a distancia. En este último tiempo, antes de la pandemia, he tenido la oportunidad de participar con ellos. Fuimos convocados algunos para analizar las transformaciones, desde Rueda, como siempre, tratar de presentar nuestra idea de cómo vemos que tienen que ir acomodándose las cosas, y bueno, y cómo ese modelo de transición se va a ir moviendo, ¿no? Después, digamos, el aislamiento nos llevó a una situación que es novedosa y sobre la cual estamos trabajando hoy por hoy. Si no están dentro del 43, que forman parte del 42, van directo al Ministerio de Educación, ¿sí? Hay un régimen de organización de carreras,
¿sí? Que es el 2385. En el medio aparece, eso es del 2015, aparece la 2641, que ahora vamos a mencionar brevemente, que es la que organiza el Sistema Institucional de Educación a Distancia y cambia la jugada en lo que se venía presentando como carrera, se derogan algunos artículos, algunas reglamentaciones de grado y de posgrado, y nos lleva a otra situación actual, ¿no? Y esto va siempre acompañado de los estándares que aparecieron para la acreditación de especializaciones médicas, bioquímicas, De crédito, no me digas que no la vi. farmacéuticas y demás, ¿sí? Así que bueno, eso Siempre este, con la mitad de las es cosas. lo que está. Ahí, Silvia, te molesto un segundo, pero porque tengo Lo acople de alguien. importante es todas las otras cosas y eso no. Elena, por favor, tenés el micrófono abierto. ¿Te molesta, por favor? Ahí, gracias. Ahí está. No, está, porque no podía seguir. Les decía, ¿no? Estos estándares que son los que van a estas carreras que les mencionaba, y como habíamos visto previamente, que incluye también las ingenierías, ¿sí? Eso no es menor para cuando veamos algunas cuestiones, disculpen, de distancia, ¿sí? Después la organización general que tenemos, que es lo que se refiere a la opción pedagógica en sí misma, que está regulado por la 2641, y para que todos hablemos el mismo idioma, probablemente muchos lo conozcan, pero hay dos opciones que son presenciales a distancia, porque varias de las pantallas que vamos a ver están basadas en esto. Cuando es menor a 30% de distancia, es una carrera presencial, después hay presenciales de 30 a 50, y después se considera distancia cuando ya hay más del 50% de actividad a distancia. Esto da el marco, el nuevo marco desde el año 2017, a cómo tengo que presentar una carrera. Vamos a ver alguna cuestión un poco más técnica antes de meternos de lleno en esto, pero algo que está ocurriendo, que al menos venimos percibiendo que va ocurriendo, tanto un poco en la Universidad de La Plata, como mi rol que tengo también como evaluador en CONIAU de presentación de carreras, es que está habiendo un corrimiento del menos del 30 hacia el 30-50, y dentro de ese 30 está apareciendo la utilización de algunas situaciones de e-learning o de semipresencialidad, contemplando siempre no pasarse del 30. Esto está muy bueno, de hecho era lo que nosotros buscábamos. Lo que tiene es algunas señales de no es lo mismo presentar la carrera como la veníamos presentando hasta ahora, sobre todo cuando está en funcionamiento, ¿no? Cuando voy de vuelta me aparecen un montón de cosas que me empiezan a pedir. Bueno, este sería como el orden de lo que vamos a diagramar y a ver. Hay algunos casos particulares que son muy interesantes, que tienen que ver con 4 cosas que se consideran en CONIAU y en general excede cuando uno presenta una carrera en CONIAU, y sería la recomendación general de hacerlo, no importa en dónde esté esa carrera, son la modalidad de dictado, ¿sí? En el caso que el posgrado, por ejemplo, se dicte en más de una modalidad, pero la carrera de grado también, presencial y a distancia, hay que hacer una solicitud para cada una, ¿sí? Es decir, si yo quiero instalar presencial y distancia y mantener las dos, son 2 presentaciones por separado. En algún momento yo consulté en CONIAU porque dije, no va a pasar nunca, pero digo, la ley lo dice, digo, ¿qué pasa si quiero una de 30-50? Una de menos de 30, una de 30-50 y una de más de 50. Obviamente que es, ¿por qué haríamos eso? No importa, pero si fuera el caso, se presenta la de distancia y hay que decidir qué hacer con la que es presencial, ¿sí? Digamos, probablemente tendría que existir una razón muy importante para poder tener esa distinción, ¿sí? Dentro del ámbito presencial. No sería algo que yo aconsejara, pero insisto, depende del contexto, del lugar, de la situación y de lo que fuera, podría existir. Carreras interinstitucionales que están muy en uso, digamos, en presentación en el último tiempo. Nosotros tuvimos la experiencia con una que es en formato a distancia, he sido evaluador de otras, consultor de algunas,
Hace poco estuve en otro congreso donde hablamos casualmente de las carreras de informática interinstitucionales y en modalidad a distancia. Bueno, hay también algunas recomendaciones y algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno se plantea este tipo de situaciones, que después las podemos ver y consultar, me las pueden preguntar. Los lugares dedicados, ¿sí? Si van a ser en un solo lugar, en varios lugares, si son varias instituciones donde se cursa, y el tema de ciencias de la salud, que se pueda desarrollar en más de un centro de formación, ¿no? Este centro formador es el ámbito básicamente en el que se desarrolla la mayor parte de la carrera. Hay que hacer una presentación por cada uno de esos centros, y los ámbitos complementarios de formación práctica, que es otro tema, que son las instituciones asistenciales en las que el alumno completa ese proceso de adquisición, competencias, habilidades, destreza, etc. Esto es específico para ciencias de la salud y excede a lo que es en particular educación a distancia, y se entremezcla y entrecruza en situaciones que existen de lo que nosotros denominamos unidades de apoyo distantes para la educación a distancia, ¿sí? Entonces acá estos componentes son componentes que cada uno, de acuerdo a lo que le interese, tiene que prestar foco en esta cuadrícula, digamos. Bien, dicho esto y presentado el contexto, más que nada como para darle un contexto de dónde estoy parado y de dónde voy a hablar, ¿cuáles son esos componentes que tiene que tener una carrera a distancia, de las cuales tenemos que prestar atención y tenemos que hacer un seguimiento detallado y prestar atención en cuando presentamos las carreras? Bueno, los componentes que se están mirando en las carreras, ¿sí?, de opción pedagógica a distancia, son estos que están acá, ¿sí? Hay uno que es el eje central y fundador y el que no puede faltar, que es el modelo pedagógico, ¿no? ¿Cómo va a ser esa metodología de trabajo a distancia? Te van a pedir ejemplos concretos, que eso es lo último que vamos a trabajar sobre el final. Ese modelo pedagógico tiene que ser consistente con toda la propuesta. Tiene que explicar primero por qué estamos eligiendo esta opción pedagógica, ¿no? Y dar las garantías de que se pueda trabajar adecuadamente en esa modalidad. Tengo un acople, Silvia, que no lo veo, no sé quién es. La Ciruela sigue despertar con ganas. Y ahora nuevo la Ciruela Porte, único. Daniel, por favor, ahora lo cerró. Sí, avance. Listo, gracias. Les decía, ese modelo va a dar cuenta de cómo se va a trabajar, de cómo va a hacer esa secuencia didáctica, de cómo yo voy a organizar las clases, ¿sí? Cómo van a ser, por ejemplo, las aulas presenciales, en el caso que se requiera, o las aulas virtuales, ambas. Hoy por hoy tenemos un componente nuevo, que es cómo voy a pensar esa situación de hibridez, que ahora después de eso vamos a charlar algo. Eso es lo que el modelo pedagógico debe plantear. El sistema tutorial, que es central también, que es el eje diferenciador de las carreras presenciales, en general es donde algunos inconvenientes se encuentran en la presentación de la carrera, que van desde no tener una clara definición de los roles de estos tutores, no estar definidos con un nombre adecuado, llamarlos indistintamente de distintas formas y maneras, y confundirlos con los docentes. Esto genera una confusión, sobre todo de quien evalúa, y uno se lo puede imaginar para un estudiante que va a ser el receptor de ese sistema. Entonces, el sistema tutorial tiene que estar claramente definido, con los roles marcados, ¿sí? Y tiene que dar este sistema, digamos, garantía de poder acompañar a los estudiantes, ¿sí? Obviamente que este sistema se complejiza si le vamos a agregar algunas cuestiones referidas al estándar, y va a haber como un foco puesto en esto, por ejemplo, en el desarrollo de las prácticas profesionales. Después, el soporte tecnológico, que es central, que creo que es sobre lo que más hemos avanzado todas las universidades en pandemia, donde entendimos que
son las aulas virtuales, cómo están organizadas en la institución, lo que son las videoconferencias, bueno, todo eso, laboratorios remotos, laboratorios virtuales, todo eso va en el soporte tecnológico, amén de el acceso a la bibliografía, a las bibliotecas digitales, todo lo que compone a ese sistema educativo. Los materiales didácticos juegan otro rol central, que también son evaluados, que son las formas de producción, algo que a veces falta, ¿no? Uno asume que el docente hace el material como lo hace en el presencial. Acá la cosa, lamento decir, que no es tan sencilla, ya la han vivido, probablemente desde marzo del 2020. Entonces, ¿quién se encarga del material? No es un tema menor. ¿Sí? La tradicional educación a distancia tenía equipos de desarrollo de materiales, con lo cual eso puede o no perderse de acuerdo a la situación organizativa de cada universidad y presupuestaria, digo, pero si ustedes revisamos y hacemos, yo creo que las mejores experiencias que hemos tenido nosotros fue cuando armamos equipos de producción de materiales. ¿Sí? Hemos armado, por ejemplo, varios, pero me acuerdo un equipo maravilloso con la Facultad de Humanidades de La Plata armando producción, los docentes contenidistas, coordinados, nosotros le hacíamos todo el procesamiento didáctico, la parte gráfica, digo, hay toda una historia detrás de eso, va a depender mucho de, y no es menor, y apunta a la calidad de esa asignatura, de ese curso, de esa carrera. Acceso a la bibliografía y licencias, ¿no? Este es otro tema. Acá el tema de las licencias es central porque si bien en la vida cotidiana uno sabe que existe la fotocopiadora, acá la fotocopiadora no existe, tampoco somos un centro de fotocopiado, con lo cual eso genera una tensión, sobre todo en la evaluación de la carrera, de qué bibliografía estamos accediendo, en qué formato, con qué licencia, y cómo me hago yo de esa bibliografía. Y el tema de evaluación, que fue otro de los temas que creo que fueron más trabajados desde marzo del 2020, que es cómo evalúa a distancia. ¿Sí? ¿Cómo evalúa a distancia cuando es distancia física total, digamos, como en el aislamiento, ¿no? Digamos, esa evaluación requiere de ciertas condiciones y cuestiones que no es lo mismo que en la presencial, ¿no? Digamos, yo puedo tener un sistema, una carrera, disculpen, con más del 50% a distancia y los exámenes en presenciales, ningún problema con eso, pero tienen que estar reglados, pautados, marcados y explicados y organizados, ¿no? Digamos, si yo pienso en una carrera, no importa de grado sobre todo, con muchos alumnos, digo, yo no los puedo hacer venir a los estudiantes a cada rato, a rendir a cada rato, en el rato que la cátedra se organiza. Acá la cosa cambia. Y si nosotros hacemos eso, vamos a tender a un caos, porque digo, los estudiantes son distantes, pueden llegar a vivir en otro país, yo les exijo presencial, algunas cosas que les deben sonar, que les deben estar sonando, que les está pasando ahora. Pero digo, yo tengo que pensar en cómo me organizo para tomar ese examen, ¿sí? ¿En qué momento lo tomo? ¿Puedo pensar en semanas de exámenes parciales, no finales, que probablemente las tienen? Sí, obviamente. Digo, acá hay que empezar a pensar en ese componente como un componente muy importante que es muy revisado en la evaluación. ¿Sí? Yo les voy tirando como algunos tips de cosas que vamos conociendo. Tutoría, formación de los docentes que todavía no hablamos en educación a distancia, evaluación. Son dos cosas que son muy observadas, acceso a bibliografía y actualizada. Estas son las tres cosas que más tengo así en el registro de los últimos tiempos de cuando uno presenta carreras y vuelven, ¿no? Digamos, con respuesta a la vista. Y después existen los requerimientos para el posgrado, que los vamos a mencionar, a analizar, pero los vamos a aplicar en distintos contextos, porque, insisto, van para las del artículo 43 también, porque se rigen por casi los mismos pedidos que hay de cosas a completar. Hay dos notas técnicas, ¿sí? Que yo no las puse acá, no les puse, bueno, no tienen números, estas cosas que, bueno, están en la página de CONEAU, ahí les puse un QR que después de esto se los paso, puede quedar y lo pueden escanear. La nota técnica de CONEAU para carreras en funcionamiento y la nota técnica de CONEAU para carreras nuevas. Hay una diferencia en las dos, ¿sí? ¿Qué pasa con las que están en funcionamiento y qué hay que presentar? ¿Y qué pasa con las nuevas y qué hay que presentar? A eso hay anexos específicos de distancia, ¿sí? En esos anexos está lo que ya les conté de
si son más de una, interinstitucionales, todo eso viene en los anexos, ¿sí? Pero es general para todas. Acá lo que hay de interesante es cómo son las categorías y qué es lo que ustedes tienen que saber o mirar, ¿sí? Cuando ustedes van a presentar, y estamos todavía a nivel carrera, ¿sí? No llegamos todavía al nivel asignatura. Cuando ustedes van a presentar una carrera, tienen que ver cómo está su institución, si tiene o no tiene CIET, ¿sí? Entonces, si no tiene CIET, no puede hacer educación a distancia. Acá es simplemente así. Es decir, yo quiero presentar una carrera en una universidad que no tiene sistema institucional, a partir de la 2641 del 17 no se puede. Con lo cual caen en la columna de la izquierda. En el caso de la UNL o la UNLP, que son los que estamos acá, y varios de los que están presentes, no es el caso. Pero lo que deberían hacer es lo que dice a izquierda. Menos del 30 y se les pide la normativa e información de la carrera para que pueda ser dictada en distancia, en realidad en menor a 30, la plataforma Tecnologías y Acceso, y las fichas de actividades. ¿Por qué? Porque uno asume, y esto voy a decirlo porque va a replicarse en todas las demás, que si la carrera es presencial, y esto va para los posgrados, porque son las que más se están moviendo, y hago algunas cositas con la plataforma, por ejemplo, como abrir un foro de debate, poner tiempos, pautas, que los alumnos trabajen, que yo los tenga que corregir. Esta es una acción asincrónica, lleva tiempo de aprendizaje y es a distancia, y se las pone como presencial. Ojo con eso. Eso se está mirando con lupa. Entonces, cuando uno presenta una carrera presencial, es presencial 100%. Es presencial en su actitud. Ahora vamos a metemos en el bollo si quieren las aulas híbridas, pero es presencial en cuanto a su gestión, su organización, cómo atiendo a los alumnos, que los atiendo en el aula, no los atiendo virtual. La plataforma está, por supuesto, puedo ponerla como complemento, para que los alumnos descarguen materiales, para que suban cosas, para que si hay alguna duda general pregunten, para avisarles de la cartelera física, la transformo en virtual. Eso está bien, siempre y cuando los alumnos vengan a clase, al aula, al laboratorio, al campo de deportes, trabajen ahí, los atienda ahí y se termine ahí. Después le pido trabajo como les pedimos siempre, vienen con el pendrive o con el papelito, me lo mandan por correo y después corrijo. Digo, pero eso es el contexto de una carrera que es presencial y no declaro ninguna hora a distancia. ¿Se entiende? No perdamos de vista eso, porque eso es algo que se está moviendo y yo creo que muchos no lo están percibiendo. Entonces, cuando presenten carreras presencial, no se sorprendan de que vuelva a la carrera donde les diga, pero no me diste el acceso a la plataforma. ¿Y qué haces en la plataforma? Pues están preguntando exactamente esto. ¿Lo estás usando solamente como un repositorio o lo estás usando para hacer actividades y mediar acciones con los estudiantes? Ahí empieza una zona gris, ¿sí? Que es el tema de actualidad, que se empieza a mover. Después están las que tienen CIET validado, que es con carga horaria presencial menor al 30 y entre 30 y 50. ¿Sí? O sea, se mueven hacia el 30-50, o están menor que 30. Menor que 30 piden fichas de actividades. Lo vamos a ver qué es eso. Es con la distribución de la carga horaria, teórica, práctica, presencial, a distancia, el detalle de las consignas de aprendizaje, las actividades a realizar, la mediación y las horas de dictado a distancia. En todas, como verán. Es una carrera que está en funcionamiento, con lo cual no se está pidiendo empezar de cero. Es a lo que tengo en funcionamiento, le tengo que agregar todo esto que probablemente no lo tenía. ¿Sí? Y no es menor la palabra consignas de aprendizaje que está ahí, que ahora vamos a ver qué es eso. Después, en la otra que nos movemos, que es 30-50, se pide lo mismo, pero la diferencia está que se les pide 2 nada más. ¿Sí? Les pide 2 de esas, ¿sí? Con todas las actividades curriculares representativas de la formación necesarias para cumplir con ese perfil. Es decir, para el perfil, o sea, van a tener que describir todas, ¿sí? Poner ahí las consignas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Esto es importante
como primera medida. Estoy en funcionamiento, tengo SIED, menor que 30, me piden eso, mayor que 30, me agregan esto. ¿Qué pasa con aquellas carreras que tienen el SIED validado, que su funcionamiento es presencial, sí, por así decir, que quiero moverme hacia un lugar que modifica el dictado? Es decir, yo me presento, era 100% presencial y ahora soy menor al 50 o soy mayor al 50. Me muevo hacia esta columna que tenemos acá a la derecha. Entonces, vuelven a pedir las fichas de actividades, ¿sí? Y algo que dice la nota, que ahora se modificó, ¿sí? para que respiren, pero que se modificó, es que es esa advertencia en verde, es que si la carrera existe, está en funcionamiento y se está moviendo, aparte de toda la experiencia en la pandemia, que probablemente tengan las cosas hechas, por ahí no están completas y con todo lo que les conté de los 5 componentes, pero probablemente tengan mucho hecho, entonces ya no piden el acceso a todas las aulas virtuales con todas las actividades curriculares, que esa es la locura. Uno lo puede hacer, o sea, si yo me moví en la pandemia, hice todo, estoy seguro de que está bien, le digo, acá está el entorno, aulas web para el caso de la UNLP, si fueran con centralizada, y este es el usuario docente y el usuario estudiante. Mírenlo. ¿Sí? Si no, te piden 4 actividades curriculares, ¿sí? 4 analíticos de esto. Lo mismo que estábamos hablando recién. Esto también es importante porque disminuye esa carga. Y lo último que deberíamos analizar, insisto, vale para no solamente carreras de posgrado, porque hemos hecho la consulta y nos remiten a lo mismo, ¿sí? Así que las carreras nuevas, es una carrera nueva, de cero, la creo, no tengo el SIED validado, más del 30 no puedo hacer, listo, no se discute más. Tengo el SIED validado, me muevo en las 3 francas. Lo mismo, aparte de todo lo que evalúa. de todo lo que se requiera, No, para... ya las carreras. Marina, perdóname, ¿podrías cerrar el... Marina Ficardi, gracias. Ahí está. Las carreras nuevas que tienen el sistema de la universidad validado, están estas tres categorías. Menor que 30 se piden las fichas de actividades curriculares, con la carga horaria, se pide todo, porque supuestamente es lo que hacen habitualmente, si ustedes miran la presentación de la carrera, pero le tienen que agregar un par de componentes más, que son el detalle de las consignas de aprendizaje, las actividades a realizar y la mediación, en el caso que sea el distancia, la presencial no. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que esa carga distancia puede ser en una sola materia, en varias materias, no sé, ese 30 lo suman como ustedes quieren sumarlo. Si estamos parados en el 30-50, vamos a las fichas de actividades curriculares, que ahora después vamos a ver un ejemplo concreto, pero es la carga horaria, teórica práctica, presencial distancia, las consignas, las actividades a realizar y la mediación en las horas de dictado a distancia. Que esto está dicho muy genérico. Después cuando piden a CONIAU les baja un detalle lo vamos a ver ahora, de todo lo que se pide de esa actividad. El acceso a programas analíticos, que son 2, ¿sí? Actividades curriculares, con todo esto bien explicado. El resto va de suyo como lo presentan habitualmente en cualquier posgrado. Y más del 50 le pide 4. ¿Sí? Realizar, también tiene que ver con que probablemente más de 50 van a tener, disculpen que se me corre, van a tener mayor carga o cantidad de materias que probablemente tengan mayor carga a distancia. Entonces se está mirando eso, ¿de acuerdo? Después, con sus equipos hacia el interior de la unidad académica, del departamento, de la facultad, de la universidad, revisarán y discutirán la estrategia de qué conviene a distancia y qué no conviene a distancia. Pero ese es otro problema y están aprendiendo mucho, insisto, en esta vuelta a la presencialidad, ¿no? Se están aprendiendo ahí qué es lo que puedo retornar y qué es lo urgente a retornar y qué puedo hacer presencial y qué no. Y ahí, si no se olvidan de eso y trabajan con eso, ese es el camino para hacer una buena propuesta, ¿sí? Y lo bueno que tiene, si hubo algo bueno realmente, porque no es el término,
de la pandemia es haber pasado forzosamente y con mucho disgusto en muchos casos. Hoy tuve justo una reunión presencial en el rectorado y hablaba con un montón de colegas, me decían, no, nada, nos pasó por arriba, no podemos más, esto es horrible, pero rescataban de que habían aprendido un montón de cosas que no se imaginaban que eran así, que se dieron cuenta de que había cosas que no eran necesarias hacerlas presencialmente. Yo creo que acá está el eje de la cuestión real, que es por donde creo empezamos todos. Yo recuerdo haber empezado así mi camino hacia la educación a distancia. Bueno, y acá está el famoso programa analítico. Este programa analítico es como el ABC, el núcleo de cuestión, tenemos que tener en cuenta. Me parece que es el que ordena claramente algo que tiene que ser revisado y ayuda a todo el contexto. Si bien les di el marco general de todo lo que contiene la carrera, eso después obviamente está articulado en particular cuando lo bajo una asignatura, ¿no? Acá la transformación que hubo, que probablemente nosotros buscábamos que ni siquiera esto estuviera, pero digo, es como esto que les contaba, el paso intermedio entre ya no lo vamos a pedir más, o lo vamos a pedir de otra manera, a que se pedía que yo tuviera todas las aulas con todo. Bueno, eso se modificó. ¿Sí? Es imposible presentar una carrera de grado o de posgrado con todo armado y pensado de 5 años para adelante, de algo que jamás en mi vida hice. O sea, era como el huevo y la gallina, ¿no? Digamos, no lo puedo hacer. Mismo ahora, por más la experiencia que hemos tenido, es imposible que yo pueda pensar toda mi carrera hasta 5º año, totalmente a distancia de situaciones, no es la forma. Pero esta forma sí da cuenta, y hay que ser hábiles en la presentación, da cuenta de cómo funciona ese sistema, cómo me lo imagino, cómo lo resuelvo, para que quien lo evalúe pueda dar cuenta, y bueno, de último aconsejará tal y cual seguimiento para profundizar, pero digo, ahí me parece que está el plus. ¿Pero qué cosas se piden? En ese programa analítico se piden varias cosas, ¿sí? Hay un componente de actividad curricular que es muy interesante, donde ustedes tienen que describir para esa asignatura, y que probablemente si la carrera tiene un sistema organizado, como yo decía, bien planteado y demás, esto debería ir de suyo al llegar al momento de presentarlo, ¿sí? Acá hago hincapié en que no importa si es posgrado, si es grado o lo que es, esta sería como la regla como para poder abordarlo, y probablemente anoten porque acá van a surgir un montón de preguntas. Vamos a ver este esquema general y después les muestro algo un poco más bajado a un caso más concreto, de ver cómo queda. Primero la de los roles docentes, lo que yo les decía. Acá ocurre algo que uno los puede llamar docentes, no tenemos por qué llamarlos tutores. ¿Sí? Digo porque este es un tema, salvo que el CIET lo establezca, en el nuestro lo establece, ¿sí? Que hay que llamarlos tutores, y nosotros damos una clasificación mínima que a partir de ahí la expanden, la contraen, pero tiene que existir. Es donde se dice, básicamente, qué hace cada uno de esos docentes. ¿Quién hace el material? ¿Quién lo sube al aula? ¿Quién atiende a los alumnos? ¿Hace tareas administrativas el docente? ¿Las hace otro? Y bueno, esto que ustedes lo experimentaron y lo están viviendo y lo vivieron, esto hay que definirlo, ¿sí? Hay que decir cómo ese sistema tutorial se lleva adelante. Lo mejor es que esté normado, ¿sí? Para la carrera, para el departamento o facultad o para la universidad. Eso va a depender del tamaño. Nosotros en un LP es imposible que yo pueda establecer un sistema tutorial para un LP, y no se me hubiese ocurrido nunca. Pero sí para una carrera o para una facultad. Tenemos casos, ¿sí? De sistemas tutoriales unificados. Entonces, eso va a ayudar a que estén bien definidos, que sepamos. Si ustedes me dicen, acá lo que existe es un docente tutor, hace todo, listo, ese hace todo, hay que contarlo. ¿Sí? Es el que se encarga de hacer el material, de subirlo al aula, de responder al alumno y de resolver los problemas administrativos del alumno. O no, o tengo uno para cada uno. O tengo todos estos roles, pero no tengo a la gente, entonces yo los cumplo a todos. Pero tiene que estar claro. ¿Sí? Eso es fundamental.
Esté normado significa que diga qué tiene que hacer cada uno de esos roles, ¿no? Porque esto es como el contrato laboral, si lo vemos así, digamos. Ustedes como docentes saben cuáles son, porque hay tradición, ustedes saben cuando van a hacer algo, cuáles son las actividades que le corresponden a un titular, a un asociado, a un adjunto, a un jefe de prácticos, a un ayudante diplomado, a un ayudante alumno, a un adscripto. Lo saben. Bueno, acá es igual. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo igual? Háganlo igual, pero hay que decirlo. ¿Sí? Y hay que decir si tienen el mismo nombre. Mi consejo es que lo llamemos tutores, pero porque tiene que ver con la tradición de lo que estamos hablando en educación a distancia. Después, tienen que estar formados en opción pedagógica a distancia. Acá, si quieren, después lo charlamos, podemos discutir todo lo que quieran, hay que estar formado. Es decir, estar formado significa tener un certificadito de algo, haber hecho algo, haber pasado por algo de educación a distancia. No es, sí, porque hice el webinar con Alejandro, sí, yo lo sé que hicieron el webinar, pero y que probablemente aprendieron un montón, y que lo saben, esto pasa mucho en informática, ¿no? Los autodidactas probablemente son hasta 1000 veces mejores programadores que yo, pero tiene que ver con el sistema en el cual estamos insertos, ¿sí? Se les pide, aparte de ser especialistas en el área que les compete, la que fuere, que tengan certificación de haber hecho algunos cursos, que se sumen a los cursos de la universidad, de la facultad, de la carrera. Eso garantiza la calidad del sistema. Si no está, obviamente será observado y probablemente recomendado. ¿Sí? También indicar si dieron o no alguna vez clases a distancia, eso aporta. ¿Sí? Y experiencia deben expresar la intención de formarse, incluyendo el plan de formación. ¿Sí? En este caso de la Dirección General, porque es nuestro caso, pero con lo que corresponda. Y se cargan todas las fichas docentes del sistema de, esto está en rojo, porque había un error en el CONEA Global, no se olviden de cargar esto, se carga en un lugar, si ustedes preguntan, le dice dónde, en docencia, se carga la experiencia y la formación en educación a distancia. Si no está eso, es un problemón, ¿sí? O sea, hay que cargarlo, ¿sí? Hay que revisar las fichas y aquellos que tengan experiencias hay que ponerlo en ese lugar. Bueno, después, cargas horarias, objetivos, contenidos, esto lo saben hacer de una materia, no hay una transformación muy compleja en la parte de la actividad curricular. Bibliografía actualizada. Cuando decimos actualizada, tienen que tener esta estrategia de que al menos aparezca, si aparece uno solo en todos, también va, pero digo, que al menos aparezca una bibliografía de, al menos dentro de los 5 años. O sea, estamos en el 2021, algo del 2017 tiene que aparecer. ¿Sí? Es decir, lo mejor es que aparezca lo más, pero digo, tiene que aparecer. Eso se pide, y en las carreras técnicas ni hablar. Digo, una carrera de informática que tenga bibliografía solo del año 90, que es cuando surgió gran parte de todo, la verdad que no tiene contexto. ¿Sí? Y es complicado poder defender eso. ¿Sí? Uno pone al equipo docente en una situación que no está buena, y existe mucha bibliografía actualizada. Y accesible. Accesible significa, tienen que poner los enlaces, y se van a sorprender de que en las evaluaciones los evaluadores revisaron los enlaces, y se encuentran algo, le dicen, este enlace no tiene nada, este no sirve. Digo, los enlaces tienen que estar, ¿sí? Y obviamente lo que se verifica es que funcionen y que sea algo que sea con licencia que corresponde. Digo, ahí hay que ser cuidadosos, ¿sí? Eso es fundamental como para la buena calidad del sistema. Después aparece el plan de actividades. ¿Sí? El plan de actividades es esto con las consignas, ¿no? Esto fundamental que se destaca en esas tablas. Acá lo que tiene que estar en el programa general, o puede ser complementario, eso según ustedes lo quieran aprobar, eso no es necesario, en general yo los he visto siempre como anexos, son anexos. ¿Sí? Entonces, tiene que tener la secuencia didáctica, esto es lo importante. Digamos, ustedes imagínense esto, no presentan el aula virtual. Podrían hacerlo, ¿eh? Alguien me preguntó una vez, sí, presenten 2 aulas virtuales, y listo. Ahora, si no quieren presentar el aula virtual, porque no la tienen preparada, no les gusta cómo está, no la quieren preparar, quieren esperar a la aprobación, listo, tienen esta opción.
Este es un ejemplo, nada, ahora vamos a otro ejemplo. Dice, ¿no? El aula incluye un área de inicio donde se incluye la bienvenida, el programa, el módulo, la asignatura. Tienen que describir cómo es ese aula, o cómo se imaginan ese aula. ¿Sí? La presentación del equipo docente, la descripción de la metodología de trabajo, la hoja de ruta, cronograma, guía didáctica, guía de actividades, como lo quieran llamar, el foro de presentación para que nos conozcamos, genérico. Cada módulo de asignatura se compone por bloques temáticos, incluyen en cada uno acceso a materiales, descargables, enlazados, complementarios, ampliatorios, a la consigna individual grupal. Esto depende de lo que ustedes estén diagramando, ¿no? El lugar de entrega, el espacio de consulta para esa entrega, cuándo esos bloques se ven todos juntos, se ven todos los días, se ven por semana, cada 15, ¿no? Eso es un arma del cronograma. Hay que contar esa secuencia didáctica de cómo el estudiante va avanzando. Esta es la intro. Ustedes después van a tener que describir, bueno, el bloque 1 dura tantos días, ¿no? Y cuentan. Cuanto más detalle cuenten, menos preguntas van a volver. ¿Sí? Esa es la secuencia didáctica real que tienen que contar. Hacer una distinción entre actividades obligatorias, sugeridas individuales, grupales, lo cuentan, lo dicen. ¿Sí? Si no hay, no hay, no importa. Pero si no, lo mejor es contar. Esta actividad es obligatoria. Esta es alternativa, la ponen ahí por si alguno... Bueno, eso tiene que ver con la calidad de la propuesta, ¿sí? Y la llegada de la propuesta. Y algo que es fundamental en el plan de actividades, que es lo que más cuesta, lo que siempre me consultan, que cuando nos presentan carreras volvemos otra vez a juntarnos y decirles, te falta la consigna de aprendizaje. Pero no, si yo les puse que van a hacer un foro, que lo van a entregar en 5 días, ¿sí? Y que después de eso tienen la devolución por parte mía, ¿no? Digo, esta no es la consigna. La consigna de aprendizaje es la consigna de aprendizaje. Es escribirla, o el estudiante la va a ver. No, o sea, algunos la cuentan, está bien, pero es escribirla como ustedes se la presentarían al estudiante. Por ejemplo, este foro está habilitado desde el día 1 hasta el día 10. La participación es individual, tienen que hacer por lo menos 2 aportes, los aportes no pueden tener más de 300 palabras, tienen que hacer referencia en uno de los 2 aportes al comentario de otro compañero, tienen que responder estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se inició la construcción de los CIED en Argentina? ¿Usted piensa que se puede establecer alguna modificación a la distribución actual de horas? Todo lo cuentan. Y lo dicen, ¿dónde lo entregan? ¿Cuándo se vence? Si fuera una entrega de una tarea, cuentan la herramienta con la cual lo van a entregar, y cuentan la herramienta o le sugieren la herramienta con la cual van a hacer la tarea, en un Word. Hagan esto, o no, hagan un documento compartido en Google Docs, en la carpeta que les presentamos, lo descargan y lo suben en tarea. Eso es la consigna, el cual la tiene el estudiante. Si son preguntas, las ponen ahí. ¿Sí? Si es un cuestionario de opciones múltiples, lo escriben ahí. ¿Sí? La consigna completa, ¿entiende? Esto es lo que después se evalúa. Digo, no tengo el aula, porque en el aula lo vería, entonces lo tengo acá. ¿Se va a mirar de esto? Se va a mirar exactamente esto. Cómo está redactada, si se entiende, cuándo empieza y cuándo termina. ¿Qué pasa si el alumno no la entrega? Que eso es algo que se olvidan de contar. Hay una actividad remedial, me saqué esa nota y me quedó esa nota. ¿Es con nota? ¿Sí? ¿Es una actividad de recuperación de esto? ¿Esto es una nota como un parcial y lo estoy perdiendo? Bueno, sobre todo para el grado de esto. Y esto es fundamental, ¿sí? Que esté claro, o sea, cuanto más claros sean, menos dudas van a surgir a quien lo mire, ¿de acuerdo? Si yo tuviera el aula, si ustedes me dieran el acceso al aula, sí, yo lo miro, leo y digo, yo lo que hago a veces me pongo en el rol de estudiante, cuando nos piden revisar cosas que vamos a presentar de la UNLP, me hago el estudiante, aunque no sepa nada de mecánica cuántica, que no lo sé. Me siento así, empiezo, a ver, si no, de mecánica cuántica no voy a entender, pero la consigna la tengo que entender. Digo, eso es lo fundamental, ¿sí? ¿Por qué es esto? Lo importante está en que yo no tengo al alumno cara a cara, y no lo tengo ahí para hablar, para dialogar, para sacarle la duda. Entonces, imagínense el estudiante en la casa, ¿y a quién le pregunto? Le pregunto al cosa, y empiezo en el foro, y empiezo a preguntar, y espero que me responda. Yo tengo que evitar todo eso, porque la consigna, si no, no está clara. En el presencial sería igual, está mal redactada la consigna, pero bueno, al menos tengo al profe ahí,
para que me saque de ese momento que no sirve, que está mal redactado. Prácticas profesionales también es un capítulo aparte, es muy importante. Acá también lo mismo. La recomendación es que esté normado, que esté en la carrera, que forme parte de la presentación de la carrera, de la nota resolutiva del Consejo Superior de la Carrera, o que ustedes lo hagan vía facultad. Eso sería lo ideal. Si no fuera el caso, porque no lo pudieron hacer donde está, lo describen en su completitud, ¿sí? Digo, la práctica profesional es el kit de la cuestión para destrabar las carreras del artículo 43 de grado para que puedan ser a distancia. Mientras no, y esto creo que va a ser, por una mano en el corazón se los digo, lo más difícil de llevar adelante, no imposible, pero sí lo más difícil. ¿Sí? Hay un montón de casos exitosos, si ustedes consultan y preguntan a colegas, de que han superado esta instancia. Pero las que no, las que todavía no lo hicieron, es la parte fundamental. Por ahí la gente que está en salud tiene mucha más experiencia en esto. ¿Por qué? Porque las prácticas de salud exigen un compromiso, ¿no? Lo que les contaba al principio, ¿no? De ese centro formador, del centro asistencial, contar quién los recibe, cómo se hacen, ¿no? Las prácticas profesionales pueden ser a distancia o presenciales, no importa, pero digo, si son presenciales, tienen que escribir claramente todas las instancias, los momentos. Imagínense una carrera totalmente a distancia que requiere de una práctica presencial, porque hay que trabajar en un laboratorio de bioquímica presencial, exclusivo de una empresa que tienen convenio. Listo, van ahí y ahí los dice quién los reciben, cómo se hace, tal. Si fuera a distancia, que puede ser, ¿sí? Si fuera a distancia, si por ejemplo ustedes pueden resolver el análisis de una obra de arte, una muestra virtual de un museo virtual, que es válido y ustedes consideran que es válido, porque el estudiante no va a ir al Museo del Prado porque no podemos pagarnos todo para ir al Museo del Prado, entonces yo puedo describir cómo debe ser recorrido ese museo, quién los va a asesorar, a quién le van a preguntar, dónde lo van a entregar. Esa es la práctica profesional que tienen que hacer, ¿no? Si fueran un curador de arte o hacen un análisis en algún punto. Esa descripción detallada de la práctica profesional es la que va a dar cuenta de que ustedes están considerando ese componente de práctica profesional a distancia. Que con eso no alcanza, obvio. Tiene que haber alguien que se encargue de mirar eso, que sea certificado, que sea validado. Imagínense que ofrecen la posibilidad de hacerlo presencialmente, porque se puede, entonces tiene que existir el convenio con ese lugar y tiene que haber una persona responsable que sea quien les haga de tutor, ¿sí? Que por ahí no los evalúe, pero que les haga de tutor y que después el profesor, docente a cargo, sea quien los evalúe. Porque lo importante de la práctica profesional es quién la supervisa y quién la evalúa. No necesariamente tiene por qué ser la misma persona, pero esos dos componentes tienen que estar. Esto es muy importante y creo que es donde uno más trabaja. En la de posgrado está muy resuelto. Si ustedes consultan las instituciones, se van a sorprender de la forma que se ha resuelto. Y a veces pasar del presencial y algo a distancia se puede hacer, y si no, seguimos con la práctica presencial. El profesional, que en mi caso, si ustedes me preguntan, dadas las características, las condiciones actuales, tecnológicas y todo, es irreemplazable. Digo, esto no tenemos por qué pensar que si mi carrera es a distancia no puedo hacer nada presencial. Ese es un error conceptual que no es correcto, ¿sí? Recuerden que más del 50 a distancia es a distancia. Bueno, hago el 60, el 40 es todo presencial. Vienen todos y hacen las prácticas acá. Digo, y rinden los exámenes acá. Esto es lo que hay que empezar a madurar y a pensar. Por eso, cuando veo las carreras y yo, aquel pobre que cae conmigo, yo siempre les digo, no te animás, los empujo, no te animás a correrte, no te pases del 30, pero no te animás tengo una, que ahí me consultaron hace poquitito, y digo, si lo querés hacer yo te ayudo, pero bueno, no pasamos del 30, pero te digo lo que hay que hacer. Eso ayuda a, no solo porque uno parece como fanático de la educación a distancia, sino porque realmente yo estoy convencido de que en la diversidad de prácticas que yo puedo hacer educativas, está la riqueza, está la innovación, está lo que me diferencia de otros. Entonces ahí me parece que, y es donde hay que apelar a la creatividad, ¿sí? Eso es muy importante. Y acá el problema es, no, el mecanismo de seguimiento de aprendizajes y la metodología de enseñanza de aprendizaje está, eso es fundamental,
Y acá el problema no es, tengo muchos alumnos, ¿no? Una cosa que charlábamos al principio, ¿no? Me acordaba, pues, digo, acá el problema no está en que es una carrera que yo espero que voy a tener 4.000 alumnos y esto no lo voy a poder manejar. La verdad que probablemente la pandemia no fue el mejor ejemplo, digo, pero en la Universidad de La Plata, bien o mal, o como fuera, yo voy por el bien, se hizo. ¿Sí? Es decir, se hizo. Entonces pudimos atender, no en las condiciones deseadas, a los 6.000 estudiantes del ingreso a medicina, pero se pudo hacer. Entonces, hay formas más complejas, más laboriosas, que no fueron pensadas, sino apuradas y a la mejor respuesta, se puede armar, se puede hacer. Si no, sería una paradoja, ¿no? Uno cuando piensa, ¿por qué surge la educación a distancia? Entre otras cosas, por la masividad, una cosa que decían, bueno, cosa más engañosa que esa no hay en la actualidad, pero es cierto que hay determinadas formas de hacer educación a distancia que pueden atender a esa masividad. Y probablemente sirvan para determinadas situaciones. Yo les cuento un caso muy concreto. Nosotros tenemos la Escuela de Oficios de la UNLP, ¿sí? Que siempre fue grande, yo diría que es más grande que una facultad, y de que 2 o 3 facultades juntas. Este año, cuando se hizo la inscripción en febrero, se inscribieron 45.000 personas, solamente a la Escuela de Oficios, personas que en primario, algunos no secundario, no era un requisito de terminación. Entonces, el nivel de complejidad de esas 45.000 personas era asombroso. Todavía no tenemos los números de cuántos hay ahora llegando, pero se diseñó una estrategia, se levantaron los equipos a trabajar y demás, y lo que se hizo y que está funcionando es, bueno, tomar de esas personas, todas las disciplinas que hay, que son 12, hacer MOOCs, ¿sí? Que son los cursos masivos en línea, tener un circuito muy aceitado de seguimiento, los que superan la parte teórica práctica, de pastelería, por decir algo, los que quedan de eso son los que van a acceder presencialmente a hacer las prácticas de pastelería. ¿Entienden? Pero fíjense que se pudo atender a 45.000 estudiantes, obvio, hay una estrategia. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que de los 45.000 estudiantes, ojalá, pero no todos van a seguir. ¿Qué pasa? El desgranamiento ustedes lo conocen. Entonces es más fácil de atender a ese núcleo de personas que queda con las condiciones que está. Y habrá turnos, y de hecho está funcionando ahora, están con los de carpintería, bueno, todos los que van superando, y no saben ustedes el interés de las personas, la preocupación cuando se quedan en el camino y que quieren seguir, y que hacemos ahora una revisión del coso para que vuelvan a poder retomar, porque quieren llegar a la instancia presencial, ¿sí? Y se están pudiendo atender. Digo, ¿puedo pensar esto para algo más masivo? Sí, por supuesto. Sí que puedo dar mucho contenido teórico de lo que fuere, y después con los estudiantes que aprueban eso, llegar a la instancia presencial. Los demás recursarán, ¿no? Bueno, es práctica habitual de la universidad. Digo esto porque esto nos lleva al otro tema, que es la evaluación. No sé, yo creo, vengo bien con el tiempo, Silvia, ¿no? Porque yo ya me perdí. Sí, venís muy bien. Lo que pasa es que tenemos un montón de preguntas, así que dale. Ya lo sé. Me hago cargo. Yo digo esto, por eso preguntaba. Sí. Cuento esto y por ahí voy a dejarme el ejemplo para cuando me vayan preguntando se los voy mostrando, porque estoy pensando en que va a pasar eso. Entonces, me les parece decía, mejor, sí. Bien, bárbaro. Sí, por lo otro, si no es demasiada información. La evaluación, ¿sí? La evaluación que es otro tema fundamental, que la verdad que ahí reconozco que la situación de aislamiento nos puso a todos en una situación extraña, realmente afrontar un tema que quedaba medio siempre pendiente en la educación a distancia, porque es cierto que era más fácil resolverlo para el grado a distancia, sobre todo, vienen y rinden presencial. Acá o en las unidades de apoyo distante, que yo las distribuyo en todo el país para que los alumnos no se muevan. Pensando en el estudiante, una estrategia muy interesante para resolver el problema de que ahora tengo alumnos en Jujuy y el año que viene no me van a venir a cursar, ¿sí? Entonces uno puede pensar, si realmente los quiere atender, de qué manera le puedo garantizar esa presencialidad del estudiante. Entonces, esto de haber sido totalmente aislados nos llevó al sumum de la evaluación en la educación a distancia. Aparecieron las típicas máquinas de Orwell, de Foucault, de vigilar y castigar, a
tengo otras formas de evaluar. ¿Sí? No critico las de vigilar y castigar, aunque no sea mi estilo, pero es cierto que hay otras formas de evaluar y muchas nos dimos cuenta de que hay cosas que hacíamos que no estaban tan buenas. Nos empezamos a dar cuenta de que era importante, y eso se lo van a mirar en la carrera, de que cuando escriban la evaluación, se esté evaluando el proceso. Cuando hablamos de educación a distancia, de más de 50, hablamos de evaluación del proceso real, que es si el alumno accedió, si respondió, cuántas actividades hizo, y eso tiene un peso significativo para la nota del estudio, para el porcentaje de aprobación y de acreditación. Entonces, yo no tengo por qué solamente pensar, y esto es para que peleemos, pero digo, no tengo por qué solamente pensar que el alumno aprueba o en el momento que yo le tomo el parcial. ¿No? Le tomo un solo parcial contra el recuperatorio, o dos, no importa, depende de la unidad académica. Esa es la nota de aprobación. Si no aprueba el parcial, el pibe recursa. Entonces, todo lo demás que vino ocurriendo no fue importante, no influyó, no hubo algo que hizo mal, no hubo algo que yo hice mal enseñando. Digo, ¿cómo todo ese recorrido lo tengo en cuenta para que el parcial se componga como una nota más? ¿Puede ser más importante que otra? Por supuesto que sí. ¿Puede tener un peso del 70%? Por supuesto que sí. Pero hay un 30% que lo tengo que mirar. Muchos probablemente lo hacen. Pero digo, acá lo que se pide cuando uno describe es qué porcentaje de peso tiene cada cosa. Por eso es importante saber si hay actividades de recuperatorios para eso que no se entregó. Si no se entregó, le quedó un 4 y el 4, pero no importa porque suma con 7 notas más. Digo, evaluar el proceso integral del estudiante y que no sea solo el parcial y encima después el final, ¿sí? Poder pensar en mecanismos de promoción, ¿sí? O un mecanismo de promoción donde después se presenta un trabajo final al estilo final. Esa es muy usada. ¿Sí? Yo uso mucho eso de, bueno, la cursada de grado la usamos de esta manera, y si querés el final, hacemos un trabajo final, un práctico final. Si no, vas a final, normal. Eso ayuda. Y no tiene por qué ser sincrónico. En ningún momento hablé de que tenemos que tener Zoom. Digo, puede ser asincrónico. ¿Lleva más control, más seguimiento, más tiempo? Sí. ¿Necesito el sincrónico? Sí. Yo tengo casos, situaciones donde tenemos una materia donde nosotros necesitamos, también le contaba a Silvia, en una que tengo en segundo que es de 400, después en tercero son 150, 160 que quedan, necesitamos que hablen, que se expresen, que interactúen con los clientes. En la pandemia lo hicimos a través de videos, ¿sí? Porque no podíamos tener tanto Zoom. Entonces hacían videos, mirábamos los videos, le hacíamos la devolución. En el presencial los hacemos en rueda, los entrevistamos. Bueno, entonces puedo evaluar, y eso forma parte de la nota. ¿Sí? Por ejemplo, los alumnos tenían que entregar ese video de presentación del producto, tenían que hacer un PowerPoint de presentación del producto, y eso más las autoevaluaciones de tema, que son 7 o 8 temas que hacen, los habilita a rendir un examen de promoción, por ejemplo. Si no, pasan a final, en la teoría. Fíjense cómo los mecanismos uno los puede ir modificando y aceitando para que en el grado, ¿sí?, uno pueda empezar a imaginarse y a pensar que puedo hacer cosas a distancia. ¿Sí? El gran desafío, yo creo, es ese paso. El posgrado, insisto, están dadas, siempre lo digo, todas las... Se congeló Alejandro. Estás muteada ahí. ¿Se cortó?